Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Denise Aguilar y vamos a continuar con el tema el fruto del Espíritu. Vamos a ver el tema gozo. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que tú nos quieres mostrar. Hoy te damos gracias porque sabemos que tú nos estás guiando para que nosotros seamos personas conforme a tu corazón, hijos tuyos, Señor, y sabemos la importancia, ahora conocemos la importancia de poder dar fruto, Padre Celestial, que es la evidencia de que tú estás con nosotros. Te damos gracias y te pedimos que nos sigas enseñando, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a ver el tema de el gozo. Ya habíamos visto que el fruto del Espíritu es cuando demostramos una forma de vivir, que es una forma de vivir en arrepentimiento. Dice la Escritura en Lucas 3, del 8 al 9, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Esto no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Entonces, nosotros vemos que lo que necesitamos es dar fruto, demostrar con nuestra forma de vivir que somos nuevas criaturas. Y esto es algo que no va a suceder por nuestras propias fuerzas, sino que va a ser del Espíritu. Solamente podremos lograrlo a través del Espíritu. Y cada uno de estos frutos pues tiene un significado profundo y trascendental en nuestra vida como creyentes. El día de hoy vamos a ver el gozo. Vamos a ver qué es el gozo. El gozo es una alegría genuina, profunda, que proviene únicamente de nuestra relación con Dios. Esto no se debe de confundir con felicidad, ya que la felicidad está basada en circunstancias externas. En cambio, el gozo es un regalo de Dios que llena nuestro corazón a pesar de las dificultades y desafíos de la vida. Es decir, a diferencia, pareciera que es lo mismo, tener gozo y tener alegría. Sin embargo, la alegría se va a producir de eventos, por algunos eventos particulares o porque tengamos cosas. Y esto será pasajero, esto terminará, pero el gozo es una alegría genuina de una persona, aun que esté pasando circunstancias difíciles. Y esto nos suena mucho en el proceso en el que estamos. Ahorita vamos a ver. Pero mediante esta característica del fruto del Espíritu, se nos lleva a ver que la verdadera fuente del gozo está en Dios y en el amor constante que Dios tiene para nosotros. Entonces, como ya vimos, el gozo es una evidencia de que somos hijos de Dios, ya que en todo tiempo hay una alegría genuina. Y alguien que tiene este gozo es una persona que no es de doble ánimo, sino que es una persona que permanece constante, que permanece en constante paz y contentamiento. Esta parte es muy importante que nosotros entendamos porque nosotros cuando llegamos a este proceso veníamos muy desanimados. Veníamos con tristezas profundas, con depresión, con angustia, pero el propósito de que Dios te trajera a sus pies era justamente que tú puedas dar fruto. Y en este proceso sí se sufre demasiado porque las circunstancias son adversas. Desde que el matrimonio fue destruido, vemos la partida del esposo del hogar.
Vemos cómo los bienes se desmoronan, las finanzas se acaban. También experimentamos procesos de enfermedad, no en todos los casos, pero en la mayoría. Situaciones con los hijos, con los padres, inestabilidad laboral inclusive. eh, el mover de un lugar a otro, que no hay una casa estable. Entonces, realmente experimentamos mucha angustia. Sin embargo, Dios nos recibe con los brazos abiertos y Él nos quiere adoptar como hijas suyas. Sin embargo, Él nos quiere llenar a pesar de que nosotros estemos viviendo situaciones adversas, Dios quiere que desarrollemos este fruto, que es la segunda característica del fruto, para que demos esa evidencia de que el gozo, nuestro gozo ahora proviene de Dios. Anteriormente nosotros teníamos idolatría por el esposo y entonces si el esposo estaba bien con nosotros, sentíamos alegría, pero si el esposo nos hacía mala cara, entonces acabábamos derrotadas y en angustia. Pero Dios quiere que nosotros acabemos con esa idolatría y que nuestro gozo esté puesto en Él, que nosotros tengamos la característica de hijos de Dios y con ello podamos dar ese fruto. Entonces, vamos a la escritura en Juan 15, 11. Dice la escritura en Juan 15, vamos a leer Juan 15 del 8, al 11. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, aquí la escritura nos deja ver que Dios quiere que nosotros llevemos mucho fruto y que permanezcamos en amor, que guardemos los mandamientos y que permanezcamos en el Padre. Y entonces el gozo sea cumplido en vosotros. Mediante estar y permanecer en el amor de Dios es que nosotros vamos a poder dar mucho fruto. Si nosotros no permanecemos en el amor de Dios, no podremos desarrollar este fruto. Y nosotros podemos ver que a veces nosotros confundimos el estar gozosos con estar alegres, pero esto no es así. Vamos a ver un ejemplo. Cuando nosotros vamos a lo mejor a algunas fiestas o cuando íbamos a algunas fiestas y tomábamos mucho alcohol y empezábamos a convivir en un ambiente en donde había mucha risa, pareciera que esto era un gozo. Y de repente hay mujeres, hay hombres que optan, aunque el matrimonio esté destruido, optan por enfocar sus vidas en fiestas, en el alcohol, en los vicios, porque esto les acarrea felicidad temporal. Pero una vez que acaba la fiesta, una vez que los amigos se van, una vez que los viajes se acaban, una vez que que pasa el consumo ya pasa el efecto de la droga, del alcohol, o nuevamente se regresa a ese estado de ansiedad. Y entonces, obviamente la felicidad se va. Y entonces se regresa a un estado donde se ve la realidad, donde se ve que hay muchos problemas. Entonces, esta alegría solo es temporal. Pero en este proceso de restauración, muchas personas optan por eso, optan por tener alegría pasajera. Y al final de cuentas ven que eso no es un gozo, que eso no es una felicidad permanente. Sin embargo, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, Dios nos quiere tener con Él. Dice que permanezcamos en Él. Y entonces el gozo va a estar en todo tiempo.
Y no necesariamente tenemos que buscar cosas que solamente son temporales. No necesariamente tampoco nos tenemos que ver como, o sea, que estamos riendo a carcajadas. No, este gozo no se va a manifestar así. El gozo se va a manifestar en un carácter tranquilo, en un carácter lleno de paz. El gozo se va a manifestar cuando una persona está en calma y sobre todo que su pensamiento va a estar en reposo. Su pensamiento va a estar puesto en Dios, que va a llenar de una alegría permanente y una alegría que nosotros no entendemos, que es esa paz, ese gozo, esa felicidad, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, a veces confundimos, ay, no, yo ya me siento bien porque estoy a carcajadas a lo mejor viendo el internet y entonces a lo mejor yo me enfoco en ver chistes, ver videos, irme a conciertos y esto, pasármela riendo, pero esto solamente puede ser una pantalla, no es la realidad. Inclusive la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando ese momento se termina, el dolor permanece, inclusive puede venir con más fuerza ese dolor. Entonces el gozo nosotros debemos entender que es algo muy diferente, es un sentimiento profundo de felicidad o placer que se experimenta al poseer o esperar algo bueno. Entonces, sentir gozo significa que nosotros estamos felices sin importar las circunstancias, estas sean buenas o malas, porque el gozo viene de Dios. Entonces, en este proceso, Dios quiere que aunque esté tu esposo, aunque no esté tu esposo, aunque tengas una economía fluida, aunque no tengas una economía fluida, estés con salud, estés en enfermedad, tu felicidad esté puesta en Dios porque le has conocido a Él. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses 1:6. Dice la Escritura: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, dice la Escritura muy claramente que nosotros vamos a recibir la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y déjame platicarte que cuando yo estaba en el proceso, en una ocasión mi esposo se va de la casa, la vez que él decidió irse, 6 meses después de que estábamos, de que había iniciado el proceso, y entonces él decide irse. Y yo me acuerdo que yo le decía al Señor, dame una palabra para poderme tranquilizar, Señor. Yo quiero que me digas una palabra. Pero yo quería recibir una palabra que me dijera, mira, tu promesa se va a cumplir, tu esposo va a regresar, Dios cumple promesas, porque realmente eso es lo que queremos escuchar. Pero estando en oración, yo le decía al Señor, yo necesito que me des paz, que me des calma. Y pude sentarme después de tanto llanto y empecé a leer la palabra. Pero yo no recibí una palabra en ese momento de restauración, sino de exhortación. Porque empecé a leer el libro de Santiago, o sea, algo me decía, ese libro de Santiago, ese libro hay que leer. Entonces me puse a leer el libro de Santiago y todo me llevaba a verme en un espejo, porque en ese momento podía ver el problema que tenemos con la lengua. En ese momento empezó mi batallar con la lengua. En ese momento supe que había una lucha conmigo misma y que era la lengua. Pero al estar leyendo toda esa exhortación a la que nos lleva el libro de Santiago, a mí se me fue el llanto y yo tenía más hambre y sed de la palabra.
En ese momento yo estaba siendo confrontada, pero empecé a sentir gozo, porque yo decía, Dios nos quiere enseñar. O sea, sí, Dios nos da promesas, pero esas promesas Él las va a cumplir, o sea, ya las tenemos, pero Dios nos quiere enseñar y eso se volvió un gozo. Y luego cuando ya escudriñaba más la escritura y encontré este versículo donde nos habla claramente en Primera de Tesalonicenses 1:6, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En ese momento supe que cada que yo tuviera aflicción tenía que ir a la palabra. Y era difícil obligarme, era difícil someterme a la palabra cuando estaba muy triste. Pero mi gozo empezó a volverse en la palabra de Dios. El poder estar escribiendo una enseñanza donde Dios me decía cómo quiere que seamos, eso me llenaba de gozo. Y siempre, ahora, cada que alguien me dice, tengo aflicción, yo les digo, vayan a la palabra, porque aunque sea una palabra de aflicción, tú vas a recibir gozo. Mira, no lo digo yo, lo dice la Escritura, Primera de Tesalonicenses 1:6. A pesar de que estás en una tribulación, que el esposo te dijo que ya te va a dar la carta de divorcio, a pesar de que no hay economía estable, a pesar de que hay enfermedad, a pesar de que los hijos, tenemos situaciones con los hijos, la vivienda donde habitamos puede ser inestable, porque ahora cuando un matrimonio se fractura, pues se rompen todas las áreas, la vivienda, la economía, el trabajo, la salud, los hijos, las relaciones con las demás personas. Entonces, a pesar de todo, mira, tu gozo va a venir de la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Y a pesar de todo, Dios te va a dar ese gozo y después la salida. Pero Dios quiere que aprendas a vivir una vida de gozo, porque te llenas de Él a través de su palabra. Y eso es lo máximo que tú puedes recibir, el gozo que viene del Espíritu, esa alegría. Esa alegría que proviene únicamente de Dios. Entonces, de hecho, el gozo puede verse cuando podemos estar mal por algo, como la restauración, como que el esposo no nos quiere, y aún así sentir gozo y decir, yo tengo esa felicidad porque Cristo es mi Salvador. O sea, Dios quiere que tú en este proceso de restauración sientas gozo. Yo al principio decía, ¿será posible que algún día se vaya toda esta tristeza? Porque al principio del proceso hubo mucha amargura. Cuando yo despertaba, yo sentía cómo mi boca estaba amarga y yo le decía al Señor, todo el proceso, toda la vida ya voy a estar así, independientemente de que mi esposo regrese o no. Pero yo buscaba el gozo, yo decía, no, debe haber algo más. Y mira, esta escritura que vimos en Tesalonicenses 1:6 es muy poderosa. Entonces, nosotros estamos llamadas a poder desarrollar gozo en este proceso de restauración. En medio de las circunstancias, tú puedas sentir gozo. Por ejemplo, los apóstoles recibieron azotes por hablar de Cristo, pero la Biblia dice que se fueron delante del Sanedrín regocijándose porque se les había considerado dignos de sufrir deshonra a favor del nombre de Él. Esto lo vamos a ver en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, ya que ahí se nos muestra la escritura muy claro, en el libro de Hechos 5:41. Y dice 5:40, perdón, y dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús
y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces mira, los apóstoles, después de haber sido azotados, después de haber estado en situaciones tan extremas, ellos sentían gozo porque habían padecido por causa de Cristo, como dice la Escritura. Y también ellos sintieron gozo por enseñar la palabra de Dios. A veces nosotros en este proceso de restauración no queremos que el esposo nos humille. Y sabes que cuando alguien te humilla, eso es de gran bendición porque es momento de que tú puedes dar mucho fruto. Cuando tú recibes humillación y tú no te defiendes, tú estás desarrollando fruto. Y entonces ya ni siquiera estamos como los apóstoles. Los apóstoles sí estaban siendo lastimados a causa de Cristo. Nosotros ni siquiera estamos siendo lastimadas a causa de Cristo. Pero es momento de desarrollar fruto y es momento de decir, oh, una prueba para pasar. Y entonces el gozo debe venir de decir, puedo practicar la humildad, la benignidad. Entonces, esta parte es muy importante. Nosotros estamos en un proceso que es una escuela para poder desarrollar fruto. Y bueno, queda claro que los apóstoles no sintieron gozo por los azotes, sino por haber permanecido fieles. Y además, dice la Escritura, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, que el gozo de ellos venía por recibir la palabra y enseñarla. Entonces, esa debe ser tu motivación en decir, yo voy a recibir la palabra y luego la voy a poder transmitir. No necesariamente debemos tener grandes congregaciones, no. El solo hecho de poderla transmitir a tus hijos te debe llenar de gran gozo. Tú debes convertirte en esa maestra del bien, poder desarrollar tus enseñanzas para poderlas transmitir a tus hijos. Tan solo con eso ya debe llenarte de gozo y esperanza. Son como ponernos metas en Dios que nos van a llenar de esperanza. Y nadie nace con gozo ni lo cultiva de manera automática, sino que es algo que se desarrolla y es parte de nuestra nueva personalidad en Cristo. Y entonces, cuando nosotros tenemos gozo, las preocupaciones de la vida pueden ser enfrentadas con más facilidad. Y en este proceso fuimos llamadas para permanecer en Dios. Vamos a la Escritura en Juan 15:5. Dice la Escritura en Juan 15:5. Vamos a Juan 15:5. Dice la Escritura, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y mira qué importante de la palabra, que el que permanece en Dios puede dar mucho fruto. Si tú permaneces en Dios, podrás tener gozo. Si tú te sueltas de Dios, tendrás aflicción. Ahora, en este proceso nos pasa mucho que nosotros nos desanimamos constantemente, pero la palabra de Dios es clara. Si permaneces en mí, tendrás gozo. Entonces, yo quiero que tú reflexiones cuando tienes mucha angustia. A veces nosotras decimos, es que ya llevo 5 años con mucho sufrimiento, es que tengo sufrimiento, es que sufro mucho, es que tú no sabes todo lo que sufro. Y entonces yo voy a la palabra y digo, si permanecemos en Dios, si permanecemos en Cristo,
entonces podremos cultivar el gozo. Entonces, ¿qué está pasando cuando no me dejo llenar por Cristo? Yo me desaparto de la fuente, yo dejo la Escritura. Y a veces queremos tener mucho gozo, dar mucho fruto, sin meternos a la capacitación de la palabra de Dios. Si tú no te metes a esa capacitación, tampoco se va a cultivar ese gozo. Si tú no permaneces en Cristo, en esa capacitación que Cristo te da, pues no vas a poder llevar mucho fruto. Y dice que si no llevas fruto, eres cortada y echada. Y entonces a veces nos vemos en situaciones cíclicas porque no estamos dando ese fruto, no estamos permaneciendo en ese fruto. Y vamos a ver la escritura en Efesios 4:24. Vamos a ver en Efesios 4 del 21 al 25. Dice la escritura, vamos a leer desde el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, aquí nos habla de la importancia de que nosotros nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estamos llamadas a permanecer con Cristo en este proceso. Tu gozo no va a venir de tu esposo, tu gozo no va a venir de tus hijos, tu gozo no va a venir de tu desarrollo profesional. Puedes ser la mujer más exitosa, la empresaria más destacada, puedes ser la mujer más hermosa físicamente hablando. Puedes tener muchos negocios, inclusive puedes ganar la batalla con tu esposo y despojarlo de todos sus bienes y quedarte todos los bienes, quedarte una pensión al máximo, no tener que ir a trabajar. Pero de eso no depende tu gozo depende de que tú permanezcas en Dios, que hagas la voluntad del Padre y que te desarrolles como una hija de Dios y que entonces puedas dar ese fruto, porque separados de Dios nada podemos hacer. Entonces yo te invito a que medites en esta palabra y pienses, ¿el gozo de Dios ha estado conmigo en este proceso? ¿O solamente he seguido con mi mirada puesta en las cosas del mundo? Tu gozo no depende de que si tu esposo viene, tu gozo no depende de eso, tu gozo depende de tu relación con Dios. Vamos a terminar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por esta palabra que nos acabas de enseñar, Señor. Gracias, bendito Dios. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a permanecer en ti y podamos dar mucho fruto. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bendiciones.